Voy a compartir la escritura, mis hermanos. Me da mucha alegría verlos a los que estoy saludando desde el comienzo y los que están entrando posteriormente a cada uno. Es una alegría poder ver los rostros de todos aquí. Voy a ir a la escritura y voy a leer Romanos capítulo 13. Aquí lo tengo, Romanos 13 del 11 en adelante. Dice, y esto añado, conociendo el tiempo, que es ya hora de que seáis levantados del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche pasó y el día se ha acercado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en impurezas sexuales e indecencias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Yehoshua Hamashiach, y no proveáis para satisfacer los malos deseos de la carne. Esta es una palabra que me parece tan adecuada comenzando este nuevo periodo gregoriano romano en el cual nos movemos y que hace una conexión muy especial con la Parashá Shemot que empezamos el día de ayer. Tiene mucha relación, al menos desde mi corazón. El día de ayer, los que hayan tenido la oportunidad de escucharlo, iniciamos el estudio de Shemot y el tiempo de Shemot estaba llegando a un momento climático. Por 429 años, Israel había estado aguardando el cumplimiento de una promesa hecha por Elohim a Abraham cuando le dijo, ten por cierto que tu descendencia será forastera en tierra ajena y allí seréis oprimidos, pero de ahí yo os sacaré con gran abundancia. Y luego le dice a Abraham, y tú descenderás a la casa de tu padre, a la tierra de tu padre, y yo te daré descanso. Y hemos cerrado este ciclo precioso de Berechit con la historia maravillosa de esa familia. Y al cerrar ese ciclo, al morir Joseph y morir toda esa generación, aparece un faraón que desconoció radicalmente todo el bien que el Señor había hecho a través de Joseph. Y entran unos tiempos tan intempestivos, tan oscuros, donde todo ese favor que había recibido la casa de Jacob ahora se tuerce aparentemente en una oscuridad terrible. La oscuridad llegó sin pensarlo de un momento a otro, y de un momento a otro, en medio de tanta bonanza y tanta bendición, ellos están no solamente esclavizados, sino además tienen un decreto de muerte. Todos los varones que nacieran no se les debía permitir nacer. Y finalmente, cuando las parteras, siguiendo el criterio de la Torá, prefirieron honrar al Señor que honrar al faraón, Dios prosperó y siguió multiplicando a la descendencia de Jacob. Pero era un tiempo de tanta oscuridad, de tanta tiniebla,
tan oscuro. A veces nos cuesta entender en la vida práctica que hay una realidad de la naturaleza. Y es que cuanto más cerca está el amanecer, antes de que llegue el amanecer, la noche se hace muy oscura. La noche es bien oscura entre las 3 y las 4 de la mañana. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, estoy seguro que sí, de estar en el campo en la madrugada, pero la parte más oscura de la noche son las 3, las 4, pero es el preludio maravilloso del alba, cuando aparece poco a poco eh, el sol, el amanecer y llega un día. Y eso tiene una connotación muy profunda en el mundo espiritual, porque el mundo físico siempre refleja realidades espirituales. A veces, entre más cerca está nuestra redención, es más oscuro. Y a veces nos cuesta trabajo percibir en los momentos más difíciles de prueba, en el momento más oscuro donde pareciera que la esperanza se pierde y que las fuerzas se agotan, que viene Shahar, que viene el amanecer. Y qué precioso eh, el momento en que con un decreto de muerte tan terrible, Dios tiene en 429 años de haber dado esa maravillosa promesa, tiene a bien permitir que en esa terrible tribulación, en esa terrible oscuridad, pues nazca Moche. Y compartíamos cómo el mundo espiritual percibe el avance de los planes del Creador. Y porque percibe el avance de los planes del Creador, si bien no puede hacer mucho para detener los planes del Creador, bendito sea su nombre, sí puede hacer algo para tratar de detener. Y eso fue lo que trató de hacer Faraón para que ese libertador que estaba a punto de nacer, llamado Moche, pues no naciera, y mandó a matar a todos los varoncitos, igual como lo hizo Herodes cuando Machiach nació. Es que cuando llega la redención, los días, la oscuridad es muy poderosa, pero es porque ese mundo espiritual percibe lo que viene. Y este es un patrón que nos debe servir de referencia, y más que de referencia, de lectura, cuando estamos en los momentos de mayor estrechez, de mayor dificultad. Por supuesto, si estamos haciendo la voluntad de Dios, por supuesto, si estamos caminando con Él, por supuesto, si estamos cumpliendo sus propósitos, y por ende el enemigo se quiere levantar, como cuando lo vamos a ver en esta misma paracha, cuando más cerca vio el paró, el cumplimiento de las plagas, era tan inminente lo que vendría en ese tiempo de juicio tan poderoso, que una de las últimas entrevistas del paró con Moche le dijo: te voy a matar, te voy a matar. Y ese es un sentir espiritual expresado contra aquellos que estamos haciendo su voluntad. Te voy a matar, porque sabe que estamos actuando como sus instrumentos. Por supuesto, si no estamos caminando en la dirección que Él nos ha dado, pues no le hacemos ninguna mella a Satán. Pero si por hacer la voluntad de Dios, si por hacer parte de su proyecto redentor estamos obedeciendo, estamos viviendo en santidad, estamos comunicando el evangelio, Satanás quiere destruirnos porque percibe que su juicio está llegando. ¿Sí? Y por eso me parece tan pertinente esta palabra que acabo de compartir. La voy a volver a leer, la voy a volver a colocar aquí, y, y vamos a leerla nuevamente y vamos a revisarla. Vamos a revisarla. Dice: y esto conociendo el tiempo,
que es ya hora de que seáis levantados del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzada, dice Reina Valera, y se acerca el día. Nosotros necesitamos entender esto. Dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, no en orgías y borracheras, no en impurezas sexuales e indecencias, no en contienda y envidia, sino vestidos de el Adón Yehoshua HaMashiach, y no proveáis para satisfacer los malos deseos de la carne. Yo quisiera que revisáramos este texto porque lo encuentro muy pertinente. Dice el comienzo de la lectura que acabo de hacer, dice, y es muy importante, dice, conociendo el tiempo. ¿Qué tan importante para nosotros es conocer el tiempo? Tan importante es para nosotros discernir el tiempo en el que nos toca vivir? Nadie nos preguntó si queríamos vivir en este tiempo, pero qué tan importante es para nosotros saber leer espiritualmente los tiempos. Hay una porción en Primera de Crónicas que siempre la he tenido muy grabada en mi corazón. Primera de Crónicas 12:32. Primera de Crónicas, o primero, porque es el primer libro de las Crónicas, no es primera, nos acostumbramos a decir primera, pero es primero de Crónicas. 12:32. Está hablando de esas genealogías de las cuales se ocupa el libro de Crónicas, y está hablando precisamente de los hijos de Isaacar, y está diciendo de los hijos de Isaacar 200 principales. Dice aquí, duchos en discernir los tiempos. A eso se refiere el apóstol Shaul en Romanos, lo que acabo de leer, Romanos 13:11. Esto conociendo el tiempo. ¿De qué tiempo está hablando la escritura? ¿A qué se refiere el apóstol Shaul cuando nos anima a ser conocedores de los tiempos? Dice que los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos, y qué precioso. Dice, sabían lo que Israel debía hacer. Eso es muy importante para nosotros, porque a veces estamos haciendo cosas que no son coherentes con el entendimiento de los tiempos que vivimos. Por alguna razón, la escritura expresa con tanta fuerza, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. El Señor criticó tanto a los fariseos precisamente porque no sabían leer los tiempos. Pero qué hermoso desafío, como el apóstol Pablo comienza diciendo, conociendo el tiempo. ¿Y qué necesidad tenemos de ser duchos? Esta es una palabra muy del español. Ducho es diestro, experto en discernir los tiempos. Dice que sabían lo que Israel debía hacer. Y por esa razón dice, su dicho, su consejo, lo seguían sus hermanos. El apóstol Shaul está diciendo que la noche está avanzada. Por eso está diciendo que conociendo el tiempo, en algún momento Mashiach le dijo a los fariseos en Lucas 12:54 al 56, les dijo, cuando veis la nube que sale del poniente, decís agua viene, y así sucede. Eran buenos meteorólogos los fariseos. Cuando veis la nube que sale del poniente,
Decís agua viene y así sucede. Eran expertos en saber leer el clima en Israel. Y cuando sopla el viento del sur, decís hará calor y lo hace. Y el Señor les dice con esa palabra tan a flor de labios para referirse a ellos, les dice hipócritas. Sabéis distinguir el aspecto del cielo y sabéis distinguir el aspecto de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Qué tan importante fue para los padres de Moche, qué precioso, dos levitas que estaban casados, discernir el tiempo y discernir que venía Shahar, que venía en medio de una oscuridad terrible, un amanecer, y que tenían que saber lo que había que hacer. Y guiados por la intuición de Elohim, pues de manera sobrenatural tomaron este niño y lo pusieron en ese juncal, en ese río repleto de cocodrilos y de animales gigantescos, pero tenía que ser la intuición de Dios para que esa junquilla fuera directamente a la persona correcta. Supieron lo que había que hacer. Sabían que el tiempo de la redención estaba llegando para el pueblo del Señor. Sabían que ese niño, por eso dice la escritura, lo vieron hermoso. No era que fuera además bello como cualquier bebé rollizo y sano. Es que era la persona indicada en el tiempo de Dios. Al cumplirse 429 años, vendría un año de juicio con 10 plagas en el tiempo indicado. Y ellos supieron leer estos detalles. Y dice la escritura que lo pusieron en ese carrizal y esa hermanita fue directamente a la hija del faraón y todo ese plan que a menos que hubiera sido guiado de forma sobrenatural por Adonai, pues había perecido Moche. Pero qué precioso como esta mujer tan importante en este reino tan poderoso toma a este niño y lo cría. Pero mucho más preciosa la oportunidad. Aquí viene, sabían lo que había que hacer. Y la mujer le dice, toma a este niño y cuídamelo y yo te lo pagaré. Tenían un tiempo tan corto, pero cuando este niño recibió lo que recibió de sus padres supieron que en ese corto tiempo, como dice el apóstol Shaul, esto conociendo el tiempo, que la noche estaba avanzada y que las fuerzas de Hasatán estaban sintiendo el poder de liberación que traía Elohim para su pueblo. Entonces no desperdiciaron ni un minuto ni un segundo porque le dieron a Moche todo lo que Moche en esos cortos meses o años recibió. Qué tiempo tan corto. A veces no sabemos qué hacer, pero necesitamos discernir los tiempos para que sepamos qué hacer. Y cuando este hombre llegó a tener 40 años, dice la escritura, vio a uno de sus hermanos, este hombre con toda su indumentaria egipcia, con todo el poder del hijo de la hija de Faraón. Salió, reconoció a sus hermanos y mató al egipcio. Pero Hebreos dice que este hombre prefirió los vituperios de Machías, prefirió esto al deleite temporal del pecado y prefirió sufrir con sus hermanos y por fidelidad fue guiado a saber qué hacer, celebró Pesaj. Estamos entrando a un tiempo maravilloso que nos va a llevar poco a poco hacia la celebración de nuestro Pesaj. Pero conociendo el tiempo, saber qué hacer es muy importante. Quisiera animarme a mí mismo con estas palabras. Quisiera animar a cada hermano de esta congregación con estas palabras. Mateo 24:42 dice, velad, velad, conociendo el tiempo, velad. Velad porque no sabéis en cuál día viene nuestro Adón. Pero sabed esto,
si el dueño de la casa hubiere sabido a qué hora de la noche vendría el ladrón, velaría y no permitiría que se horadara su casa. ¿Qué tal que los padres de Moche hubieran ignorado a qué hora vendría el ladrón y hubiera horadado la casa y hubieran destruido a Moche, conociendo el tiempo, conociendo el tiempo? Una de las más reales experiencias es que cuando nace un niño, lo vemos tan tierno y vemos la vida como tan a largo plazo que podemos caer en la trampa de no hacer lo correcto en el tiempo correcto. Y por eso fue diseñado el Shema. Estas palabras que yo te ordeno, primero estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, conociendo el tiempo. Como dice el Salmo, pronto pasamos y volamos. Y con relación a los hijos, pronto pasan los años y ya no tenemos gobierno ni dominio sobre ellos. Y el tiempo que tuvimos para cumplir Shema Israel se fue. Es muy importante que nosotros conozcamos el tiempo para que no durmamos, sino para que velemos, para que no permitamos que se orade nuestra casa. Eso es, perfore nuestra casa, profane nuestra casa, pierda nuestra casa la integridad de la identidad que Mashiach nos ha dado. Dice, por esto vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por eso el llamado es, número uno, para comenzar este año 2024. Nos movemos en el calendario de las fiestas, bendito Dios, pero estamos entrando a un nuevo ciclo, conociendo el tiempo, discerniendo los tiempos. Primera invitación del Señor para este tiempo en nuestra vida como individuos, como familias y como congregación, conociendo el tiempo. Primer llamado, conoce el tiempo, discierne el tiempo. Pidámosle a Dios discernimiento del tiempo. Velemos, velemos. La realidad de nuestro tiempo es una realidad tan profundamente oscura. Pienso que esta expresión del apóstol Pablo aquí en Romanos 13:11, conociendo el tiempo, que la noche está muy entrada y se acerca el día. ¿Qué tiempo tan oscuro estamos viviendo en todos los órdenes? Y nosotros como creyentes necesitamos velar, 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 orar y hacer lo que tenemos que hacer porque nos queda poco tiempo. Estamos viviendo en un tiempo tan oscuro en lo moral. Estamos viviendo en un tiempo tan oscuro en lo espiritual. Estamos viviendo en un tiempo donde es muy difícil conocer qué es la verdad de lo que está ocurriendo. Hoy en día conocer qué es verdadero es todo un reto. Hace 50 años uno se levantaba y leía los diarios y podía confiar en lo que los diarios decían. Pero hoy uno no sabe realmente cuál es la verdad de lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son los reales motivos de las cosas que están ocurriendo? Nunca antes habíamos tenido una manipulación tan terrible de la verdad como hoy. En el mundo de las comunicaciones, hoy en día, es más difícil saber la verdad de lo que usted y yo nos imaginamos. ¿Qué tiempo estamos viviendo en lo económico, en lo social? ¿Qué tiempo estamos viviendo
para no atemorizar a nadie en lo político militar. Por cualquiera de los lugares por donde este mundo está transitando, sea por el Pacífico, al norte del Pacífico, podría estallar un conflicto con Taiwán en cualquier momento. Cualquier momento puede estallar un conflicto en el Oriente Medio. Bueno, estamos en un conflicto terrible con amenazas gigantescas, con armas nucleares preparadas, con amenazas desde Ucrania, desde Rusia. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Conociendo el tiempo. La escritura dice, la noche está avanzada. Recordemos una cosa, cuando se acerca la madrugada es el tiempo más oscuro. La noche está avanzada. Conociendo el tiempo, el momento más oscuro de la noche siempre precede al amanecer. El momento de la esclavitud, el momento del genocidio, era un momento muy oscuro para Israel, un decreto de muerte para todos los varones de Israel. Pero nadie sabía, excepto por los que sabían discernir los tiempos, que estaba llegando el final de 430 años de una promesa dada por Elohim a Abraham. Ten por cierto que tu descendencia será extranjera en tierra extraña, pero de allí os sacaré con gran abundancia. Ese momento estaba llegando y el enemigo lo estaba percibiendo y por eso estaba enfocado en matar a los varones de ese momento. Dios le había hablado a Abraham que su descendencia sería extranjera por un periodo particular de tiempo, pero más precioso que esto, mis amados hermanos, más precioso que el tiempo en que nosotros vivimos, es que tú y yo ya no somos de la noche, nosotros somos del día. Y eso es muy importante para cada uno de nosotros, saberlo, entenderlo, reconocerlo. Tú ya no eres de la noche, tú eres del día. Nosotros somos del día, nosotros no somos de la noche. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. Nosotros hemos amanecido a un nuevo día. Nosotros hemos sido paridos de arriba. Nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros, como parte de nuestra identidad, necesitamos entender que nosotros no somos de la noche. Eso es demasiado pertinente para nosotros, mis hermanos. Mucho cuidado, nosotros ya no somos de la noche. El mundo continúa de noche, pero nosotros somos del día. Nosotros somos la luz del Señor en medio de las tinieblas. El Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros ya no somos de la noche. Cuando el mundo habla de todas estas cosas que acabo de mencionar, solo para hacernos conscientes, porque lo más interesante es que muchos hermanos que siendo de la luz escuchan esto y en vez de actuar espiritualmente se llenan de temores y dicen, no, yo no quiero que me hable de eso. No es que usted ya es de día. Es que a mí no me atemoriza que me hablen de eso porque es que yo soy del día. Yo fui trasladado de esas tinieblas a una luz admirable. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que cuando la escritura está diciendo la noche está avanzada, ya no se refiere a nosotros, porque a nosotros ya no llegó el día. Nosotros somos del día. El Señor dice muy claro en primera de Juan 2:8, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero. Esto es para ti y para mí. Este es un texto excluyente. Este texto no es incluyente. Es completamente excluyente. Os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros.
En él, en Mashiach y en vosotros, o sea, en ti y en mí, porque las tinieblas se van adelantando y la luz verdadera ya resplandece. Nosotros no somos de la noche, la luz nos resplandeció. Pero muchas veces, por falta de no discernir los tiempos, por distraernos, perdemos de vista que nosotros ya no somos de la noche. En ninguna manera, nosotros somos del día. Y aun cuando la noche está avanzando, la gran verdad y la gran promesa de esta tarde, que era verdad cuando Shemot comienza a contar nombres de personas que ya no eran de la noche, eran del día, porque eran parte de la simiente escogida. Y la escritura dice, no somos, la noche está avanzada, se acerca el día. ¿Por qué se acercó el día en Shemot? Porque Moche, el libertador, iba a nacer. Por esa razón. Pero a nosotros ya luz nos resplandeció. Para nosotros Mashiach ya vino y ya nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Moche nació, se acercaba rápidamente el primer Pesaj. Los pecados iban a ser pasados por alto. Y ya nosotros entendemos que Pesaj para nosotros ya ocurrió. Nosotros somos del día. Esto es precioso. Y esto debe gobernar cada pensamiento, cada momento, por difícil que parezca. El llamamiento para nosotros es, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal, porque tú eres de día, tú no eres de la noche. Hermanos, vivimos rodeados de personas, sobre todo no creyentes, y aún creyentes que todavía no saben la herencia que tienen y que no saben andar en el espíritu y que nos quieren llevar a su territorio de conflicto. Tú no puedes dejarte llevar al terreno de conflicto de una persona que todavía vive en la noche. Tú tienes que conservar tu lugar porque tú eres de día. Y por eso el llamado es no seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Qué llamado más maravilloso. Nosotros tenemos que prevalecer en el bien. Nosotros no podemos dejarnos llevar por las personas que las gobierna la noche. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Qué precioso, porque las tinieblas se van alejando. Esto tiene que ser verdad para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que estar en una dimensión que pueda permitir cuantificar qué tanto las tinieblas se han alejado de mí y qué tanto se están alejando las tinieblas de mí. Ese tiene que ser nuestro caminar con el Señor. Y como dice el texto, y la luz verdadera ya resplandece. El mandamiento de vida para nosotros, hermanos, en este nuevo año difícil, oscuro, en tiempos difíciles de muerte, es que las tinieblas tienen que estarse alejando de nosotros. Y cada día, como dice el texto, este es primera de Juan 2:8, la luz verdadera ya resplandece. Diga amén conmigo, diga gloria a Dios conmigo. La luz a mí me resplandece. La luz a vosotros os resplandece. El año que terminó tuvimos que ver tinieblas que se alejaron de nosotros y cada día tienen que estar más lejos de nosotros. Tenemos que ir de triunfo en triunfo y de gloria en gloria en Mashiach. La noche ya no tiene que ver con nosotros. Conociendo el tiempo tuyo y mío, la noche ya no tiene que ver conmigo. La noche es parte de mi historia pasada. Mi historia presente es que la luz verdadera ya está resplandeciendo. Y la promesa es que iremos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. La escritura dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bendito sea Dios. Cuando el apóstol Shaul está hablando de esto,
está hablando de una realidad presente hace 2000 años. ¿Qué tan grave hoy, 2000 años más tarde? Pero también está hablando de una realidad espiritual para cada uno de nosotros. Las tinieblas cada día tienen que ser parte de mi historia vieja. Y el desafío de este año es que la luz tiene que estarnos resplandeciendo. Los modelos que gobernaban nuestra mente, nuestras reacciones, si el enemigo nos tentaba con nuestra carne, si nos llenaba de temor, tiene que pasar. Porque tenemos armas espirituales poderosas en Dios para destruir fortalezas espirituales. Qué hermoso llamado para empezar este año. Dice aquí, muy precioso, porque ahora, estoy todo el tiempo en Romanos 13, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo no sé hace cuánto el Mesías vino a tu corazón. En el caso mío, la próxima semana completo 49 años que él se dignó venir a mi casa a las 10 de la noche. Bendito Dios por la persona que trajo. Hoy, como dice este texto, está más cerca de mí mi salvación que cuando creí. Hoy estoy 49 años más cerca de la redención final de mi carne. Bendito Dios que han pasado estos 49 años. Y espero llegar a mi primer jubileo caminando con él el año entrante. Hoy está más cerca de mí mi salvación que cuando creí. Cuando creí, hoy miro hacia atrás y le doy tantas gracias al Señor por el momento en que creí. El libro de moda entre los cristianos se llamaba La agonía del gran planeta Tierra, de Hal Lindsey. Y en el ministerio juvenil en el cual yo tuve la bendición de ser injertado, la pasión por la segunda venida del Mashiach era locura. Y yo he estado 49 años esperando que él vuelva. Ahora está más cerca de mí mi salvación que cuando creí. Cuando yo no entendía el calendario hebreo, yo llegaba al final de cada año y le decía, Señor, ¿vendrás este próximo año? Y tenía un cuadro profético que entendí desde la perspectiva de ese autor llamado Hal Lindsey, que escribió ese libro. Hoy lo he renovado y reevaluado casi todo ese cuadro profético, pero no yo no he cambiado en el entender que hoy estoy 49 años más cerca de mi salvación que cuando creí. Piensa cuántos años has tenido la bendición de caminar con él y él no te ha dejado. Y hoy estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Ahora estamos más cerca. Y miren este texto especial. Lucas 21-28. Es que hoy estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, estas de estos tiempos, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantaos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. El tiempo está muy oscuro, mis amados. La redención nuestra está más cerca. Si el Señor me ha sustentado a mí y a mi esposa por 50 años, ya casi, hoy podemos decir, está más cerca nuestra redención que cuando creí. Y para ti puede ser 15 años, 20 años, 13 años, no sé, pero hoy estás más cerca que cuando empezaste. Y el Señor no ha dejado de hacer su obra en nosotros. Hoy tenemos que ser entendidos de los tiempos. El apóstol Pedro dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios
y vigilantes en las oraciones. La noche está muy oscura, mis amados, se acerca Chahar. Seamos sobrios en las oraciones. Hagamos de este año un año de más búsqueda del Señor. Seamos fervientes, busquémoslo con pasión, clamemos que Él venga en nuestros días. ¡Qué bendición! He estado esperando 50 años. Bueno, por 41 estuve esperando el arrebatamiento. Bendito Dios, no ha pasado ni va a pasar. Será como en un abrir y cerrar de ojos que vendrá mi Mesías. ¿No le parece hermoso? Eso mismo, ese mismo poder del Ruach HaKodesh en el pueblo de Israel se movía porque Hasatán estaba incómodo porque iban a hacer moche, porque iba a haber liberación para un pueblo. ¿Qué tal que ellos no hubieran discernido los tiempos que tuvieron que venir? ¿Qué tal que no seamos sobrios? ¿Qué tal que no vigilemos? Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y nosotros le decimos, amén, sí, ven, Señor Yehoshua HaMashiach. Por eso, porque sabemos entender los tiempos tanto de este mundo como los tiempos nuestros, ya nosotros no somos de la noche. La noche es un tiempo. Nosotros fuimos trasladados de la noche al día. Por eso vienen las recomendaciones a continuación para este tiempo. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Primer llamado de este año. Desechemos las obras de las tinieblas. No a las tinieblas. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. No dejemos que Hasatán estimule nuestra mente. No dejemos que Hasatán llene nuestra mente de temor. No dejemos que Hasatán instigue nuestra carne a través de otras personas con situaciones, debilidades, conflictos. No entremos al territorio de conflicto de personas en conflicto. Vivamos en el espíritu. Dice muy claro la escritura, desechemos las obras de las tinieblas. Miren este texto tan hermoso de Isaías 30:22. Quiero estimularme a mí mismo y quiero estimularles a ustedes en este nuevo periodo. Isaías 30:22. Esto tiene que seguir pasando en nuestra vida. Isaías 30:22. Entonces tendrás por, allí dice impuros. Ya nosotros sabemos leer esas palabras. Por incompatibles, tus ídolos, enchapados de plata. Los tendrás por incompatibles tus estatuas revestidas de oro. Los arrojarás como trapo. Bueno, aquí dice textualmente de menstruosa. Y les dirás fuera. Desechar las obras de las tinieblas es seguir desechando la idolatría en nuestra vida. Yo estoy seguro que en las casas de nosotros no hay ídolos de madera ni de oro, pero sí pueden haber ídolos en los corazones. Tenemos que desecharlos. Qué figura tan fuerte la que usa el Señor como trapo de menstruo y botar esas esculturas de oro y de plata de esos ídolos que nosotros nos hemos fabricado, y eso es desechar las tinieblas. Tenemos que seguir luchando contra la idolatría. Tenemos que sacarla de nuestro corazón. A veces no percibimos qué tan idólatras podemos ser, qué tan pegados podemos seguir a lo material, qué tan pegados podemos seguir a ciertos esquemas
y paradigmas de este mundo. ¿Qué tanto nos gobiernan? Y claro, son esculturas cubiertas de plata o de oro. Son muy valiosos, dan mucho estatus, pero el Señor dice claramente, tendrás por impuros, por incompatibles tus ídolos, los arrojarás como trapo de menstruo. Acordemos que hay tres cosas que eran mínimas para los creyentes del primer siglo: no a la idolatría, no a la impureza y no a la murmuración. Y aquí está el Señor diciendo, primero, fuera la idolatría, desecha pues las obras de las tinieblas. Ezequiel 18, 31 al 32 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu renovado. ¿Por qué habréis de morir, oh casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere. Por tanto, desecha las obras de las tinieblas. Y la invitación de Efesios 4:22 en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Dice muy claro, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Nosotros somos del día y tenemos que seguir luchando por desechar las obras de las tinieblas. Satanás no descansa y nosotros no hemos sido puestos en el olvido por él. No, estos ya son demasiado Torah, estos son muy compatibles, ya esto no me puedo ocupar. No, sí quiere ocuparse, sí quiere todavía, él no duerme. Sus armas siguen siendo las mismas: la tentación, el engaño, la culpa. Él no deja de trabajar. Por eso la escritura dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y dice el verso 13 aquí, sigo en Romanos. Me parece tan compatible esto con el momento en que nace Moche. Andemos como de día. Este es un llamado a andar como de día. Andemos como de día. Qué llamado más poderoso. Siempre me impresionó leer acerca de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Siempre me impresionó por años la manera como el autor Lucas se refiere a Zacarías y a Elizabeth. Dice aquí la escritura, ambos, Lucas 1:6, ambos eran justos, eran sadik delante de Dios, conduciéndose irreprochablemente, qué lindo, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eso es andar como de día, andar como sadiquín, andar irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y aquí dice, andemos de día, y hace cuatro especificaciones muy claras. Número uno, aquí en Romanos 13:13, andemos como de día. Número uno, honestamente. Número dos, no en glotonerías y borracheras. Número tres, no en lujurias y lascivias. Y número cuatro, no en contiendas y envidia. Muy maravilloso que revisemos nuestra vida a la luz de estos cuatro criterios de recomendación de parte de Dios, de lo que significa para nosotros andar como de día. Voy a repetirlo despacio. Pidámosle al Rúa que evalúe nuestra vida a la luz de estos cuatro criterios. Andemos como de día. Número uno, honestamente. Número dos, no en glotonerías y borracheras. Número tres,
no en lujurias y lascivias. Y número 4, no en contiendas y envidia, las obras de la carne. Y luego dice que como nos vestimos como de día, a cambio de hacerlo, dice, vestidos del Adón Yehoshua Hamashiach, que en el nuevo año el Padre nos ayude a parecernos más al Ish, al varón perfecto. Oremos, hermanos, que no entremos este año descuidadamente, qué partes de nuestro carácter requieren que seamos semejantes al varón perfecto. Vestidos del Adón. Oh, qué vestido más maravilloso. Vistámonos del Adón, hermanos. ¿Quieres vestir a la última moda? Vístete del Adón. O sea, la moda de la luz. Esa no es la moda de la noche. Bueno, esto diría tantas cosas. ¿Quieres vestir como es debido? Vístete del Adón, de pureza, de santidad. Y termina diciendo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué carta de recomendaciones más preciosa para personas que sabemos y entendemos que la noche está avanzada, pero que ya no tiene que ver con nosotros? ¿Qué recomendaciones más hermosas del corazón de un padre al entrar a la Parashá Shemot para hombres y mujeres? Estoy casi seguro que me estoy refiriendo a ese auditorio que conocen el tiempo, que son entendidos de los tiempos, que sabemos lo que hay que hacer, que sabemos distinguir el tiempo que vivimos, que sabemos entender que ya nosotros no somos de la noche, que somos del día, y que por lo tanto estamos con mucha fuerza, que el motor rector de nuestro corazón sea, se acerca el día. Yo le agradezco tanto al Señor que desde que en su bondad Él se dio a conocer a mí, yo no sé por qué razón ese movimiento en el cual yo me acerqué a Él o Él me acercó a Él, había tanta pasión por la venida del Señor. Esperémoslo, porque de seguro vendrá. Qué hermoso que llegara en el próximo Pesach mi Mesías. Qué hermoso que llegara en el próximo Yom Teruah nuestro Mesías y que nos encuentre vestidos de luz, no proveyendo para la carne. Seguimos por mucho que sigamos creciendo y profundizando en las raíces del hebreo y en la maravillosa bendición de estudiar la escritura como lo hacemos ahora. No hemos dejado de tener que entender el reto de Gálatas 5, 16 al 17. Dice, vestidos del Adón y no proveáis para los deseos de la carne. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del espíritu y el espíritu a los de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseéis. El Señor está diciendo, vestidos del Adón Yehoshua, no proveáis para los deseos de la carne. Toda la instrucción que hemos recibido, bendito Dios, no me libera de la realidad de una lucha entre el Ruach, o sea, la intención, o sea, el sentimiento que tiene mi ser estimulado por el Espíritu de Dios,
para agradarlo, pero veo en mi cuerpo una ley contraria a la ley del espíritu que no se quiere someter, que no desea someterse y con la cual cada uno de nosotros lucha cada día. Este es un llamado a andar en el espíritu. Consideremos lo que el Señor nos dice esta tarde y Él nos dé entendimiento en todo. Consideremos los tiempos, seamos vírgenes sensatas, sigamos proveyendo aceite, Torá, entendamos que si hemos nacido de arriba, somos del día, no somos de la noche. Entendamos con mayor razón que el mundo está en la noche más oscura, que las fuerzas del mal se estarán desencadenando para oprimirnos, para callarnos. Entendamos los tiempos que nos toca vivir, pero la única manera en este nuevo periodo es no proveamos para la carne, aplastemos los ídolos, echémoslos fuera como trapo menstruoso y asqueroso. ¿Cuál es el llamado? Sigamos luchando con las armas que Él nos ha dado. Tenemos armas poderosísimas. Usemos las armas del Espíritu. Cada día son más pertinentes. Andad en el Espíritu. Tenemos armas poderosas. Dice la Escritura, tenemos armas poderosas para la destrucción de las fortalezas espirituales. Nosotros tenemos armas poderosas. Usemos las herramientas espirituales que Dios nos ha dado. Pongámonos las armas del Espíritu. Usemos el yelmo de la salvación. No deje ninguno de nosotros que Satanás toque la cabeza. En la cabeza nuestra tiene que estar clara la salvación. Ese es un yelmo protector. Hemos sido rescatados de las tinieblas. Hemos sido trasladados a la luz. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Vistamos las armas espirituales. Que el Señor nos dé entendimiento en su invitación. Al entrar a esta temporada maravillosa del estudio de Shemot, la historia de nuestra redención, la historia de nuestro Pesaj, cuando el pecado fue pasado por alto. Qué precioso. Dígase a sí mismo, el pecado fue pasado por alto de mí. El heridor pasó por encima porque fui redimido, pero no he dejado de tener una naturaleza que todavía no ha sido plenamente redimida. Tengo que discernir espiritualmente. Como dice el apóstol Pablo mismo a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo.